sabemos que una casa limpia, o sea, tu casa donde tú vives, siempre va a estar protegida de toda clase de acumulaciones, sea de mugre, sea de, como le dicen, trebejos, ¿verdad? O también sea de infestaciones. Obviamente una casa, cuando no se limpia con regularidad, pues la pone bajo el riesgo de crear insectos, animales, cucarachas, por ejemplo, que son las más populares, ¿verdad? Arañas, ratones y toda clase de plagas, infestaciones que invaden la casa cuando ésta se descuida, cuando no se limpia adecuadamente. Bueno, el tema de hoy, hermano, tiene que ver mucho con esta realidad, porque la Biblia enseña que nosotros somos el templo y la morada de Dios. O sea, nuestras vidas son la casa de Dios. La Biblia compara la vida de los seres humanos como una casa. Así que durante el desarrollo del mensaje, si ustedes me escuchan haciendo mención de esta palabra casa, me estoy refiriendo porque la Biblia así lo enseña a tu vida personal. Amén. Bueno, antes de continuar, déjenme compartirles que Jesús, en el contexto de esta narración que él usa, él acababa de liberar a un hombre endemoniado. Un endemoniado, mudo y ciego, cautivo del enemigo, cautivo del diablo. Jesús lo acababa de liberar. Y fue precisamente esta liberación, este acto milagroso de parte del Señor, lo cual provocó una de las situaciones más tristes y a la vez peligrosas por parte de una multitud llena de incredulidad, incluyendo entre ellos a los fariseos y a los escribas que estuvieron testificando este hecho, este acontecimiento. Y digo triste porque ellos, a pesar de haber no solamente testificado un milagro como tal, porque una liberación como tal es un milagro, un hombre liberado de las cadenas del enemigo, sino de muchas otras liberaciones, sanidades, milagros poderosos que Jesús hizo. Triste porque ni aún con esto ellos creyeron. Inclusive, y lo peligroso de esto fue que ellos se condenaron a sí mismos, asumiendo que Jesús hacía las obras que él hacía por poder de Belcebú. Ahí fue donde el Señor pues declara una de las sentencias más graves que él declaró acerca de, por causa de blasfemar contra el Espíritu Santo. Él dijo: si ustedes dicen que yo he hecho fuera los demonios por el poder de Belcebú, ¿por quién los van a expulsar sus hijos? Pero yo les digo que todo aquel que blasfeme contra el Padre, contra el Hijo, recibirá perdón, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no recibirá perdón de Dios, ni en este siglo ni en el siglo venidero. O sea, los incrédulos habían ya forjado su propia sentencia por causa de la incredulidad. Y después de esto,
ese mismo grupo de personas contrarias a Jesús le piden al Señor que haga señales, aparte de todas las que ya había hecho, con el fin de que el Señor comprobara que de verdad Él era el Mesías. Él era el enviado de Dios. O sea, no les habían bastado las muestras que Él ya había dado, sino que Él le siguieron pidiendo a Jesús: danos más muestras, danos una muestra más de que tú eres el Hijo de Dios y te creeremos. Y Jesús dijo, fue ahí precisamente donde Jesús se refiere a ellos como generación mala. Esta generación, Jesús les dijo, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. O sea, Jesús pues estaba respondiendo a la petición necia de los opositores para que les demostrase quién era Él en realidad. Pero Jesús no lo hizo. Hermano, esta parábola, porque es una parábola que acabamos de leer como base para el mensaje de hoy, tiene como fin, la finalidad de esta parábola que el Señor dio fue para advertirles a los judíos incrédulos que por causa de no haber creído en Él, por causa de haber tenido al Mesías con Él entre ellos, por causa de haber rechazado a Dios, su estado postrer sería peor. Refiriéndose al día del juicio. O sea, esta parábola tiene como finalidad advertir a los judíos que nada bueno les esperaba, que no se iban a ir tan tranquilos como ellos pensaban. Una vez de haber rechazado al Señor, el Señor les dice: su postrer estado será peor que el primero, ¿verdad? Fueron una advertencia de parte de Jesús para los incrédulos. Si notamos, Jesús menciona en el versículo 43, que voy a leer a continuación nuevamente, cuando dice: cuando el espíritu inmundo, o sea, todos sabemos, ese espíritu del cual hablaba el Señor, se trataba de un demonio, o sea, un hombre con un demonio adentro de él. Dice, sale. La Biblia no enseña, no dice cómo fue que salió. Porque los demonios, cuando están en una persona, ellos pueden entrar y salir cuando quieren. Y aquí narra que, a menos que Jesús los saque completamente, ya no vuelven. Pero ellos entran y salen, como Juan por su casa, como dicen, ¿verdad? Dice, cuando sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces vemos aquí que este demonio que estaba dentro de este hombre sale, se fue a dar sus vueltecitas por ahí, lo dejó y se fue a ver cómo andaba el mundo, me imagino yo, porque la Biblia habla de que se fue a lugares secos. Y eso me parece como que se trata de lugares aburridos, ¿no? No hay nada. No hay en qué distraerse. Entonces pongámoslo así, el demonio
se aburrió. No vio nada atractivo allá afuera. Y como él consideraba a este hombre en el cual él vivía, él lo consideraba como su casa, pues él en el momento que salió, él salió, pero él no renunció a su casa. Él dijo, pues esta es mi casa, ahorita regreso. Y eso fue lo que el demonio hizo. Y eso me recuerda mucho a una parábola que hace mucho tiempo escuchamos acerca de un hombre que vendía su casa. Una casa. Y sí, la puso a la venta y pues inmediatamente le apareció por ahí un comprador y ok, se hizo el trato, se hizo todo el convenio y todo. Y se hizo la transacción, se hizo la compra, se hizo la venta, pero el dueño, el antiguo dueño, el que vendía, dice, toda la casa es tuya, pero una cosa, antes de que yo firme, dé la firma final, toda la casa es tuya, pero con una condición. Le dice el dueño, el comprador, sí, dime cuál, me gusta la casa, ¿cuál es la condición? Mira, en esa esquina yo tengo un clavito en la pared, un clavo en la pared, y yo en ese clavo, yo ahí cuelgo mi gabardina, ahí cuelgo mi saco, ahí cuelgo lo que... O sea, toda la casa es tuya menos ese clavito. Y le dice el dueño, el nuevo dueño, no creo que haya problema, claro que es un clavo. Ok, se firmó y todo, se hizo la compra y todo. Y un día así, un día lluvioso por la noche, alguien toca la puerta, pero la tocó insistentemente. Entonces abre, y era el antiguo dueño. Venía todo mojado, que se había mojado. Y dice, ¿y usted qué hace aquí? Dice, y se mete. Dice, pues yo he venido porque aquí hay algo que es mío. Sí, pero ¿qué cosa? Sacar el clavito. Ese clavito es mío. Y hoy lo necesito para colgar ahí mi gabardina. Y entró todo mojado y todo. Porque ese fue el convenio. Bueno, algo parecido. Los demonios, ellos se adueñan. Ahora, no estamos hablando de una, independientemente del hombre de la historia, de una posesión demoníaca. O sea, no estamos diciendo tampoco que toda la gente tiene demonios y que... No. Estamos hablando de un hombre que tenía un demonio, pero también vamos a hablar acerca de la influencia que estos tienen, porque así como dice Pablo cuando se refiere a los que están en los aires, ¿verdad? O sea, no todos habitan en personas, sino que hay algunos que pues merodean a las personas, manipulan a las personas, controlan a las personas, se adueñan de las personas y están esperando cualquier oportunidad para colarse en las personas. Esa es parte de la conducta de los demonios. Entonces este demonio del cual salió del hombre, pues él se seguía sintiendo el dueño. Este es mío y no lo suelto, esta es mi casa y no la voy a abandonar. Bueno, pues fue precisamente durante ese tiempo en el cual el demonio dejó al hombre, que el hombre comenzó a experimentar cambios positivos, por supuesto, en su vida. Inclusive se empezó a sentir atraído hacia las cosas de Dios. Y es que eso es lo que pasa, mira. Por ejemplo, aquí cuando vienen personas a la iglesia, estas personas pues vienen con intenciones buenas, ¿no? De cambiar,
de mejorar sus vidas, de conocer a Dios, de ser transformadas por Dios. Y eso es lo que pasa, mira, mientras estamos dentro de esta atmósfera, todos los que venimos a la iglesia somos abrazados por esta atmósfera, la atmósfera de Dios. Las alabanzas, leer las escrituras, escuchar el mensaje, las oraciones, todo esto, hermano, en lo espiritual realizan una labor en los hombres, la cual es una limpieza, porque la palabra de Dios, hermano, pues nos limpia. La oración de alguna manera nos limpia y comienza a ordenar nuestras vidas, nuestros pensamientos. Nos empezamos a sentir bien en venir a la iglesia. Eso es algo muy, muy común que sucede en la vida de las personas. Mientras se disponen a venir a conocer y escuchar de Dios. Entonces, este hombre lo que hizo, pues, o lo que pudo haber hecho, porque no estamos hablando de que él recibió una liberación total, porque Jesús no fue Jesús el que lo liberó. Fue el demonio que él solito había salido, pero con el fin de regresar. Este hombre quizás durante ese abandono del demonio, ese hombre quizás había hecho arreglos en su vida, inclusive porque se empezó a sentir bien. Había hecho de su casa un lugar cómodo para vivir. Pero el problema fue, hermano, que ese espacio, ese lugar que el demonio había dejado, él no lo llenó. No lo llenó. O sea, no había nadie que habitara allí. O sea, no lo llenó. El espacio había quedado vacío en la vida de este hombre. Entonces, dice la palabra que el demonio que salió de él, el demonio regresa a su casa, decide volver a su casa, pero se halla con la sorpresa de que cuando llega, pues todo estaba arreglado y en su lugar. Cosa que no le gustó nadita al demonio. Cosa que enojó al demonio. Porque si algo quiere el demonio, Satanás, si algo no quiere es que haya orden en la vida del hombre. Si algo Satanás odia es ver que un hombre intenta ordenar su vida, cambiar su vida. A él le encanta el desorden, a él le encanta la mugre, a él le encanta le encanta que todo esté de cabeza en la casa. Eso es lo que le gusta a él. A él le gusta que el hombre siga siendo el mismo, que no cambie, ¿sí? Que no cambie. Sí, que vaya a la iglesia, y hablo de hombres y mujeres, no nomás con hombres y mujeres. Sí, que vaya a la iglesia si quiere, sí, que ore, sí, que haga lo que haga, pero que no intente ordenar su vida, que no intente cambiar, porque eso le da mucho coraje a él. ¿Sí? Entonces, cuando llega a la casa, ve que todo estaba arreglado. Dice la palabra, la palabra enseña, porque tenemos 2 o 3 referencias en la Biblia acerca de la realidad de que los demonios, ellos
necesitaban poseer un cuerpo para vivir, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en el libro de Mateo 8:31 cuando Jesús expulsó los demonios del Gadareno, ¿verdad? El hombre de Gadara, y dice que ellos pues le suplicaron al Señor que los dejara ir a habitar en los cerros, los cuales pues se despeñaron en el mar, y ya saben lo que pasó, porque ellos, de acuerdo a todas estas referencias, ellos les gusta habitar en cuerpos humanos, porque para ellos es más emocionante, para ellos es más divertido a través de una persona ir y sembrar destrucción donde quiera que va. ¿Sí? Y ya saben cómo opera el maligno, ¿no? Bueno, lo que sucedió fue que cuando este demonio regresa, si leemos el versículo 44, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida y desocupada. Sí, ¿verdad? La halla desocupada, barrida y adornada. Todo estaba en orden. Entonces, pues él como que se las olió, se enojó. Notemos, cuando en el versículo 44, 45 dice que él toma y va, significa con esto que los demonios se comunican entre ellos se coordinan. Ahora, estamos hablando aquí que también dentro del reino de las tinieblas hay rangos, hay categorías. O sea que el demonio que tenía este hombre era un demonio, pues no tan demonio, no tan malo, a comparación de los otros demonios que en el versículo 45 dice, y toma consigo, o sea, sale enojado, o sea, vuelve a dejar el cuerpo, y el hombre vuelve a sentir deseos de ordenar su vida. Pero va y trae otros 7, dice aquí, otros 7 espíritus peores que él. Peores. Dice, y entrados, o sea, los metió, porque él tenía la llave de la casa. La única manera de evitar que los demonios habiten en nuestra casa es quitándoles la llave. ¿Cómo se la quitamos? Cuando le entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Amén. Amén. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Amén. Solo hasta ese momento, hasta ese punto de nuestras vidas, Satanás no tendrá más libertad de entrar y salir a la hora que él quiera. Porque dice aquí que entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Me voy a detener aquí tantito y voy a continuar con el mensaje, pero antes quisiera decirles en sí lo que el versículo 45, el cual acabamos de leer, está haciendo es que nos está dando una advertencia. O sea, Jesús nos está dando a nosotros, porque muchos se preguntarán, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el endemoniado? Hay que aplicarlo a nuestras vidas para que sepamos que los demonios son reales, y son, Pablo le enseñó a los corintios acerca de la existencia de los demonios, de la realidad de la existencia de los demonios, cuando en Efesios 6, capítulos 10 al 13, él habla acerca de los demonios. O sea, los demonios es algo real, y es una advertencia que Jesús nos da a nosotros,
¿verdad? Es una advertencia para aquellas personas que solamente intentan limpiar su conciencia, pero evitan tener un acercamiento con Jesús. ¿Verdad? El verso nos dice algo terrible, y lo acabamos de leer, ¿verdad? Que el demonio va y trae otros 7 espíritus peores que él, y esto provocó que la vida de ese hombre en el cual vivía un solo demonio, ahora con 8 adentro, su vida se tornó peor de lo que era. Y esto nos enseña también a nosotros, hermanos, a entender y asumir también que esto es una lucha. Una lucha. Que el enemigo no está dispuesto a dejar que la gente intente cambiar su vida. Y les empieza a poner uno y otro tropiezo para que no arreglen su vida. Para que no intenten buscar de Dios. Vemos gente que viene a la iglesia y aquí se les habla la palabra, la verdad, y el enemigo dice: oh, esto no es bueno, esto pone en peligro mi influencia que tengo. No estamos hablando de que son personas, no estamos hablando de que la gente tiene demonios, estamos hablando de que sí hay una influencia espiritual en los aires que el enemigo usa y emplea para tener bajo control a todas aquellas personas que, sin saberlo, en algún punto de su vida intentan acercarse a Dios e intentan ordenar su vida y cambiar sus vidas, pero no se dan cuenta de que hay una influencia en el aire que les va a poner toda clase de tropiezos para que no logren su objetivo, el cual es cambiar y ordenar sus vidas para la gloria de Dios, ¿verdad? Y también nos enseña, hermanos, la importancia que tiene para nosotros, los creyentes, conociendo ya esta verdad y esta realidad, que no basta solamente con un deseo de cambiar y de limpiar nuestra casa. Por ejemplo, cuando vamos a tener visita a la casa, viene fulano, viene la familia tal a visitarnos, si todo el mundo a limpiar, ¿verdad? Barrer, trapear, lavar el baño, todo. Pero ya que pasó la visita, ya que la familia se fue, hay que arreglar, ahí luego. Ya lo más duro ya pasó. Y ese mismo vaso que usó el compadre y la comadre, ahí quedó 3, 4 días. ¿Por qué? Porque pues ya no es necesario limpiar. Ahora de que hasta que vuelvan a venir. Esto, hermano, por eso yo les puse al principio del mensaje una analogía, para que sepamos en sí de lo que estamos hablando, que no basta con intentar limpiar de una manera temporal nuestras vidas o con una buena intención de hacerlo si la casa sigue estando vacía, ¿verdad? No basta con sentirnos bien dentro de nuestra conciencia con nosotros mismos, sabiendo que estamos haciendo cosas correctas. No basta, hermano. Mira, la Biblia habla acerca de una regeneración. Mira, cambios positivos, todos los podemos hacer, hasta la gente que vive en el mundo. ¿O no es verdad? Una persona, por ejemplo, que tiene un problema de conducta, por ejemplo, es muy agresivo, a ponerlo así, ¿no?
Y él se puede dar cuenta que él, por causa de su problema, de no tener control sobre sí mismo, pues ya está enemistado con medio mundo, porque pues nadie lo aguanta o nadie la aguanta. Y decide cambiar su conducta porque alguien le dice, mira, cambia, porque ¿puede esa persona tener esa convicción en un punto de decir, no, pues sí, voy a intentar cambiar? Y puede ser que lo logre. Pero como aquí, los que ya conocemos de Dios, sabemos que la Biblia habla acerca de una regeneración. Entendemos que a través de la regeneración de Dios en nosotros, y solamente a través de ella, es como nosotros verdaderamente vamos a poder experimentar esos cambios verdaderos, sin el riesgo de volver a caer en lo mismo, volver a caer en lo que siempre hemos sido, ¿verdad? En lo que siempre hemos caído. La Biblia habla de una reforma en el corazón y en la conducta del hombre. Hermano, pero una reforma sin una regeneración no sirve. O sea, cuando digo regeneración, estamos hablando cambio de corazón. Cambio de corazón. De eso habla la Biblia. La Biblia nos enseña a darle solución al problema de raíz. Amén. Por eso el que es cambiado por Dios, el que verdaderamente llega a ser transformado por Dios, es aquel que nunca vuelve a ser el mismo. Nunca. Porque como te repito, la gente del mundo, ellos pueden experimentar cambios de conducta, pero si el corazón no cambia en ellos, volverán a lo mismo nuevamente. Que tarde, que temprano. Una reforma sin una regeneración, como dije, no sirve y casi siempre va a provocar que la persona regrese a su comportamiento anterior. Eso, pues, que ¿verdad? Hay personas, hermano, y eso ya apuntando hacia lo que es la aplicación para nosotros, para la iglesia, para la persona, para la sociedad. Hay personas que se esfuerzan por limpiar sus vidas. Yo fui una de ellas. Pero tristemente, hermano, siguen regresando a su mismo estilo de vida. Y por supuesto, su situación se vuelve aún más confusa de lo que era antes, ¿verdad? Por esa razón nosotros cuando reconocemos delante de Dios nuestros pecados y nos disponemos a través de la rendición a Él a ser transformados por Él, lo que debemos de hacer nosotros es evitar volver a la vida que siempre hemos vivido, la cual nos llevó a todo este tipo de conductas que no hicieron otra cosa más que dejar marcas en nuestras vidas, y muchas veces marcas dolorosas. Inclusive, si es necesario hacer un inventario de nuestras vidas. ¿Quién, hermano, quién mejor que nosotros mismos y Dios sabemos lo que nos hace daño, lo que no es bueno para nosotros? Inclusive las personas, porque hay personas, hermano, que no son nada beneficiosas para nosotros. Su influencia, su compañía. Ahora que estamos dentro de un proceso de edificación, de crecimiento y de santidad,
Sabemos que hay personas, hermano, que aunque las amamos y lo que tú quieras, no nos beneficia mucho su compañía. Especialmente si son personas que no quieren nada con Dios. Especialmente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Empezar a tomar decisiones sabias, porque aquí se trata de nuestro sano crecimiento. Aquí se trata de que nosotros vayamos hacia adelante y no hacia atrás. Porque es lo que pasa con muchas personas que quieren. Nadie dice que no desean cambiar y ser transformadas, pero si siguen en lo mismo, si siguen practicando lo mismo, si siguen frecuentando los mismos lugares, las mismas personas y practicando las mismas cosas, tarde que temprano esa buena intención de limpiar sus vidas, tarde que temprano volverán a arrastrarlos nuevamente al lugar donde estaban. Y eso no creo que sea la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, Pablo nos exhorta a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Pero para eso, hermano, y en base a lo que hemos estado hablando hoy acerca de un hombre que estaba endemoniado, necesitamos nosotros entender que nuestras vidas son eso precisamente, una casa, y que ésta debe de estar ocupada, ¿verdad? Debe de estar ocupada. No puede estar arreglada y vacía. O sea, en pocas palabras, si nosotros limpiamos nuestras vidas, viniendo a la iglesia, profesando la fe, sintiéndonos creyentes, y hacemos todo lo que los cristianos hacemos, pero no hemos entronado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, esa casa seguirá estando vacía. Esa casa seguirá siendo una puerta abierta para que el día de mañana, a pesar de toda la intención de tu parte de cambiar y de ser otra persona, el día de mañana regrese la influencia del maligno a tu vida. Digo la influencia, no estamos hablando de posesión, porque saben la diferencia, ¿verdad? Una cosa es estar poseído y otra cosa es estar influenciado. Y los cristianos también somos influenciados. Por eso hay que estar alerta. Hay que estar velando. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice Pedro, primera de Pedro 5:8, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a pesar de que nosotros hemos quizás limpiado y arreglado nuestras casas por determinado tiempo, si Jesucristo, el Hijo de Dios, finalmente no llega a entronarse en la vida de una persona, hermano, todo el logro obtenido se puede venir abajo. Se puede venir abajo. Hermano, la Biblia nos enseña que hay dos reinos. Hay dos reinos que constantemente se están debatiendo por nuestras vidas. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ambos van a morar, van a querer morar en la vida de las personas.
Por un lado está la influencia del Espíritu Santo y por otro lado está la influencia del reino de las tinieblas. ¿Amén? Pero de que uno de los dos reinos va a controlar la vida de una persona, lo va a hacer. Mira, en el Señor no hay términos medios. ¿No has oído personas que te dicen, pues yo no estoy ni con el diablo ni con Dios? ¿Has escuchado lo que dicen? No. Eso no existe. No existe. O estamos con uno o estamos con otro. Amén. No podemos estar entre los dos. Obedecemos a uno, obedecemos al otro. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hermano, la Biblia enseña, como te dije, que son dos fuerzas espirituales, dos, tratando de vivir en nosotros. Espíritu de Dios o Satanás y sus demonios. Veamos qué dice Juan 1:5. Si la iglesia lo tiene, Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, o estamos en la luz o estamos en tinieblas. Y obviamente está de que cuando una persona, y esto suena duro, yo lo sé, cuando una persona no se consagra a Dios en su vida, así la limpia y la barra y todo, esa persona sigue estando en tinieblas, ¿verdad? Esa persona sigue siendo vulnerable a la influencia del maligno. Por eso de buenas a primeras desaparecen. Y les preguntas, oye, ¿cómo se está tocando? ¿Y a qué iglesia vas? No, yo no voy a la iglesia, pero yo estaba en un... Yo soy cristiano, yo iba a la iglesia. ¿Y qué pasó? No, pues ahorita no estoy yendo a ninguna. Ahí está el ejemplo. Claro, se limpió por un tiempo, pero después, pero la casa quedó vacía, estaba vacía. Y eso fue lo que pasó. ¿Quién es el que odia que haya orden en nuestras vidas? Satanás, hermano. Satanás. Si nosotros no llenamos nuestras casas con las cosas de Dios, hermano, nuestra casa estará vacía. Siempre, siempre. Los judíos, a pesar de haber tenido a Jesús entre ellos, aún rechazaron primero a Juan y luego a Jesús. Ellos fueron los causantes de que Jesús diera este tipo de sentencias por causa de su incredulidad. Por esa razón, al final del versículo 45, dije que iba a hacer un alto aquí, dice: así también acontecerá a esta mala generación. Se refería a esos judíos que aún en la actualidad siguen rechazando a Jesús. En el día del juicio, su estado de ellos, pudiendo haber sido otro, será peor para ellos. Ese fue el juicio de Jesús para esta generación. Por eso Él se refería a esta generación. Hermano, si nosotros
espero que aquí no haya ninguno, si nosotros seguimos rechazando a Jesús en nuestro corazón, la Biblia enseña que nada bueno nos espera. Nada bueno. Nada bueno. No pensemos que podemos rechazar a Jesús y podemos irnos a vivir como si nada, como que rechazamos un pay de queso. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Mientras nosotros más rechacemos a Jesús aquí, más influencia tendrá el diablo sobre nosotros. Más, y tú te darás cuenta, bueno, espero que aquí nadie, y la gente se dará cuenta de que después de haber estado en una silla de iglesia escuchando la palabra de Dios, pero al final decidió rechazarla en su corazón, se dará cuenta que su vida será totalmente diferente a lo que era antes. ¿Por qué? Porque aquí Jesús dice: y el estado postrer de aquel hombre será peor que el primero. O sea, lo que pasa es, el demonio sale, pero como Jesús no está entornado en tu corazón, el demonio va y trae otros 7 peores que él. Y entran ahí y les dice: necesito refuerzo, ¿por qué se mandan queriendo salir del huacal? No, pues yo creo que hasta hacen su reunión ellos. Vamos a planear estrategias para que se olvide de querer cambiar. Y por eso dice que, imagínense, si uno trabaja teniéndolo cautivo, ahora 8, porque ya son 8, era uno, pero lo peor que son 7 peores, o sea, que esos demonios vienen con todo, vienen con las mejores estrategias, con los planes más perversos. Hagámoslo caer, quebrémosle las piernas para que ya no se levante, impidamos a toda costa que éste vuelva a intentar ir a la iglesia, cambiar. ¿Qué es que cambiar? No, ahora ya somos 8, somos más, y vamos a hacer que este de aquí no se levante. Y por eso ves tanta gente, hermano, cuyas vidas terminan destruidas. Lo peor que una persona puede hacer, y la cosa más peligrosa que una persona puede hacer, hermano, es dejar pasar el tiempo sin recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Es dejar que esa casa, ya saben a lo que me refiero, ¿verdad?, esté desocupada por mucho tiempo. Porque así como nosotros, como la gente que tiene sus propias casas, por ejemplo, la gente que tiene casas en México, en su país, y a veces la casa está desocupada, no vive nadie, y se meten los paracaidistas, ¿verdad? Y luego para sacarlo está duro, dice. Termina muchas veces hasta quitándoles la propiedad. Bueno, los demonios así operan también. Ellos se meten, ellos se adueñan, ellos se posesionan de un lugar y dicen: de aquí no nos sacan, a menos de que esta persona finalmente comience a tomar en serio el evangelio y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces ahí pues ya no tenemos nada que hacer. Vámonos, patitas para que las quieran. Así, de igual manera. De igual manera. O sea, esto nos enseña, hermano, que el cristianismo, más que una religión, es una relación con Dios que trata de una transformación y una regeneración de la cual nosotros somos parte y tenemos que darle a Él, a Dios,
toda la autoridad, toda la libertad de que Él gobierne nuestra vida, porque si Dios, y tome nota de esto, si Dios no gobierna nuestras vidas, alguien más lo va a hacer. Alguien más. Alguien que simplemente va a agarrar, se va a meter y ni permiso te va a pedir. ¿Verdad? Ni permiso te va a pedir para entrar a tu casa. Él se va a meter como que Él es el dueño. ¿Verdad? Cuando una persona intenta cambiar de una manera, ¿verdad?, que vaya en contra de lo que la palabra de Dios enseña, pues va a ser un blanco. Va a ser un blanco fácil, ¿verdad? Acuérdate de esto. Mientras más nos alejamos de Dios, más nos exponemos al peligro de volver atrás. ¿Sí? Pregunta para tu vida, pregunta para ti en esta mañana, ya con esto termino. ¿Quién quieres que ocupe tu casa? ¿Quién quieres que ocupe tu casa? ¿El Espíritu de Dios o el príncipe de la potestad del aire? Pero acuérdense de esto: mientras nosotros no le cedamos a Jesucristo la autoridad total de nuestras vidas, alguien más la va a tener. Y eso no va a estar a nuestra elección. O sea, la elección que Dios nos da es o Cristo o el diablo. Pero si tú dices, pues me quedo en el medio, ni con uno ni con otro, así estoy bien, entonces dice el diablo, permisito, ahí voy, este es mío, este es mío, esta es mía. Porque mientras él o ella no se decidan por Dios, automáticamente se está decidiendo por mí. Automáticamente. ¿Ves? Automáticamente. ¿Y cuál es el peligro? Jesús lo dijo. Hermano, en aquel día, y oremos que Dios haga milagros en estos días, en las personas, que aquellos que se han negado a creer, a aceptar la dádiva de Dios a través de Jesucristo, puedan reaccionar a tiempo, puedan despertar, puedan abrir sus ojos. Porque esta parábola, hermano, habla de una sentencia para un pueblo, para el pueblo judío, que rechazó a Jesús a más no poder. ¿Sí? Todo aquel que rechace a Jesús como su Señor y Salvador formará parte en aquel día de ese grupo sentenciado por Dios. Y no deseamos que eso pase. Por eso, hermano, pongámonos de pie. Por eso debemos nosotros de no desmayar, de seguir adelante, de hablar de Cristo, de decirle a las personas allá afuera, esto es más que una elección a tu gusto.
Es cuestión de vida o muerte. Amén. Es cuestión de vida o muerte para ti. Decídete por la vida. Decídete por Cristo. Decídete por Dios.